Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Estoy nuevamente con ustedes para compartirles aún el Evangelio de Lucas. En esta ocasión les voy a compartir el capítulo 9, versículos del 1 al 6. Y esta reflexión le titulé Depender de la palabra de Dios, esperando que tomes esta reflexión maduramente, esperando que todo lo que voy a decir la tomes de una forma madura. Lo que te voy a contar, lo que te voy a decir, lo que te voy a compartir es más que nada mediante la palabra de Dios, esperando que tú la tomes tal cual. Puedes corroborar cada palabra que diga. Y bueno, quiero leerte la palabra del Señor en este capítulo 9, versículos del 1 al 6. Escucha con atención lo que el Señor te quiere decir en esta noche, esperando que sea el Espíritu Santo quien obre a través de mí y que tú recibas la palabra del Señor, porque así lo ha permitido Dios. La palabra del Señor dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid, y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Este es el momento en que Jesús manda a sus discípulos a ir a predicar, a poner en práctica lo aprendido durante todo ese tiempo. Los discípulos ya habían pasado tiempo viendo a Jesús predicar, a Jesús sanar enfermos, por lo que se llegó el momento en que Jesús manda de 2 en 2 a sus discípulos para hacer lo mismo. Y aquí en el versículo 1 dice que los reunió a sus discípulos para darles instrucciones, para que estuvieran unidos con un mismo fin y para darles algo muy importante que dice que les dio autoridad sobre los demonios para sanar y para sanar enfermedades. Quiero que tomen en cuenta que esto solamente se los dio a sus discípulos. El poder, la autoridad sobre los demonios para sanar enfermedades fue un caso único que se les dio solamente a los discípulos. En la actualidad existen muchos que toman literal esto que se les dio a los discípulos como parte de ellos. Muchos dicen tener autoridad sobre los demonios y sanar enfermedades. Quiero que antes de comprender la palabra o leerla, hagan un estudio analítico contextual para que se den cuenta de que este poder o autoridad se les dio solamente a los discípulos en ese momento. ¿Con qué finalidad? Para que las demás personas creyeran que eran enviados por él. Recordemos que cuando Jesús anduvo por ciudades de Galilea, de todo ese terreno, él sanaba enfermos, expulsaba demonios y muchas personas se acercaban a él con ese fin.
Recordemos a la mujer con flujo de sangre, a varios enfermos que sanó Jesús y que también revivió o resucitó a varias personas, como fue la hija de Jairo. Entonces, como la gente ya había visto los milagros y echaba demonios como lo era el endemoniado gadareno, las personas ya habían visto a Jesús hacer todo este tipo de cosas y de predicar. Y el propósito de que Jesús enviara a sus discípulos dándoles autoridad para echar fuera demonios y para sanar enfermos era para que las demás personas los pudieran identificar a sus discípulos que eran enviados de Jesús. Con ese fin de enviarlos y que ellos hicieran lo mismo que Él estuvo haciendo por mucho tiempo, era para que las personas creyeran en Jesús, que Él era el Hijo de Dios, y que creyeran en su evangelio. El principal objetivo de enviarlos de dos en dos era para predicar, era para que dieran a conocer el evangelio de Jesús, las buenas nuevas de salvación. Pero les vuelvo a repetir que esa autoridad de echar fuera demonios y de sanar enfermedades se les dio solamente a los discípulos para el objetivo de que creyeran en Él, para que la gente identificara a los discípulos que en realidad venían por parte de Jesús. Las enfermedades que tanto Jesús en su determinado momento como los discípulos sanaban eran enfermedades visibles, es decir, que las demás personas conocían a los enfermos de su región. Por ejemplo, a los ciegos, al ciego Bartimeo, a leprosos, a personas que ellos ya tenían identificados que por mucho tiempo ellos padecían una enfermedad. Es decir, sanaban enfermedades visibles y también sanaban instantáneamente a los enfermos. En su momento los sanaban instantáneamente. Y como caso único, los discípulos estaban practicando lo aprendido por Jesús cuando fueron enviados. El propósito de los milagros, como se los vuelvo a repetir, era para que tanto los discípulos como las demás personas fortalecieran su fe y creyeran en Jesús. Ese fue el propósito de este poder que se le otorgó a los discípulos de echar fuera demonios y de sanar enfermedades. Ese fue el principal propósito. En 1 Corintios 13, 9 al 13 quiero darle lectura. 1 Corintios del 9 al 13 dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el amor, el mayor de ellos es el amor. Eso significa que cuando llegó lo perfecto, ¿lo que es lo perfecto? Lo perfecto es las escrituras, la palabra del Señor. Cuando ya se estipuló las escrituras, el don de sanidad dejó de existir, porque ya estaba estipulado todo lo que era perfecto, que era la palabra de Dios. Entonces, podemos ver en 1 Timoteo 5:23, cuando se presenta un problema de enfermedad en Timoteo, que tenía un problema estomacal, según 1 Timoteo 5:23, el propio Pablo le dice que se tome un vaso de vino para que pueda aliviar su malestar. No lo sana, no lo sanó. En 2 Corintios 12:7, el propio Pablo tiene un aguijón. Ahí se describe como un aguijón, el cual le pide a Dios que se lo quite, pero ¿qué respuesta tiene de Dios? Que no quiso quitárselo.
le dijo que le bastara su gracia porque su poder se perfeccionaba en su debilidad. En 2 Timoteo 4:20, también Pablo dejó a Trófimo enfermo, no lo sana tampoco. Ahí vemos cómo el don de sanidad estaba dejando de existir. Cuando las Sagradas Escrituras se convierten en una parte de la iglesia, fue cuando ya empezó a dejar de existir el don de sanidad. Si observamos, el don de sanidad ya no se registra más en las Escrituras como era antes, cuando Jesús estaba en la tierra, donde todos los evangelios describen cómo sanaba, cómo liberaba a las personas de demonios. Ya después, cuando Jesús parte al cielo y deja a los discípulos, ya no se ve estipulado en las Sagradas Escrituras el don de sanidad. Nada más fue para que los discípulos hicieran su obra en los demás personas, para que creyeran en Jesús y para que el evangelio se extendiera. Solamente los discípulos tuvieron ese don de sanidad o ese poder de autoridad. Creo que el milagro más grandioso que el hombre en la actualidad puede experimentar es el milagro de las Sagradas Escrituras, puesto que éstas fueron inspiradas por el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, y que cada vez que nosotros abrimos la Biblia podemos percibir, ver y sentir la palabra del Señor en nuestras vidas. Entonces es muy importante depender de la palabra de Dios, porque ya todo está aquí, las promesas del Señor están aquí. Podemos creer por su palabra, no por los milagros. En la actualidad existen muchas religiones o muchas sectas, no sé cómo puedo llamarle, que quieren tener esa autoridad de ellos al declarar, al decretar en el nombre de Jesús que son sanos. A veces hasta cae en ridículo, discúlpenme la expresión, pero cae en ridículo cuando alguien: yo declaro en el nombre de Jesús que eres sano, pero no pasa nada. Lo lamentable y la frustración que siente aquella persona que ha recibido esas palabras, que cuando aquel cristiano dice: yo declaro que eres sano en el nombre de Jesús, pero esa persona se ve y dice: no pasó nada. Entonces, y luego lo más malo es cuando dicen: es que no tienes fe, por eso no fuiste sano. Y eso no es verdad, porque la fe, muchas veces lo vimos en los milagros que hizo Jesús. La fe muchas de las veces no la tenía al que sanaba. Podemos recordar cuando Jesús resucita o revive a Lázaro, él no podía tener fe porque estaba muerto. Sin embargo, por la fe de María o por la fe de Marta, su hermana, o para fortalecer la fe de los discípulos o de las personas que estaban ahí, el Señor hizo esa obra de resucitar a Lázaro. Otra forma es cuando el sirviente del centurión fue sanado, fue por medio de la fe del centurión, de su patrón, no por la fe del empleado, del sirviente. Podemos ver también que hay una fe genuina en la persona. También, por ejemplo, en la mujer de flujo de sangre, fue por su fe personal que ella fue sana, pero no los milagros que hizo Jesús no solamente se dirigieron porque la persona tuviera fe, sino porque otros tuvieron fe en Jesús y fue sanada la persona. Así es que eso de que digan, porque no tienes fe, en la actualidad hay muchas personas que dicen, en la actualidad, que si no, porque no tienes fe, no, por eso no sanaste. Yo declaré que era sana en el nombre de Jesús, pero no pasó nada porque no tienes fe. Eso es mentira. Debemos siempre irnos a la Biblia, a las Escrituras, no nos dejemos engañar. Todo está aquí. El que no quiere entender, el que no quiere ver con ojos espirituales las Escrituras, es problema de cada quien, pero existen muchas sectas o religiones o doctrinas o falsas doctrinas que te enseñan lo que ellos creen
sin someterse a la palabra del Señor. Por otra parte, en el versículo 23, en el versículo 3, perdón, habla sobre las instrucciones que se les dio Jesús a los discípulos de cómo ir a predicar. Les dice que no toméis nada, les dice que nada más llevaran lo que tuvieran puesto, les dice en el versículo 3 de Lucas 9, versículo 3, les dice: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Es decir, que el Señor, el Maestro Jesucristo, quería que ellos dependieran de su palabra, que ellos dependieran de su fe, de lo enseñado, de lo comprendido que ellos habían experimentado en todo ese tiempo. No quería que dependieran de lo material, no quería que dependieran de su bordón, ni de su alforja, ni de su pan, ni de dinero, ni de sus túnicas. El Señor quería que ellos dependieran totalmente de la fe en Él y en su palabra. Y también les dio una instrucción que me llama mucho la atención en el versículo 5, que dice: y donde quiera que no recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. La tradición judía era que cuando salían de una ciudad que fueran a visitar, cuando salían de esa ciudad se sacudían los pies para entrar a su ciudad. Entonces eso significa que cuando las personas no quisieran escuchar el mensaje que llevaban los discípulos, era para que se retiraran de esa ciudad y no los obligaran a escucharlos, simplemente que salieran de ahí, sacudieran sus pies como testimonio contra ellos, que se retiraran de ahí, sacudieran sus pies y siguieran predicando. Tal como dice el versículo 6, que saliendo pasaban por otras aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Entonces, como conclusión de esta reflexión, podemos decir que esa autoridad que se les dio a los discípulos en su momento, en los momentos en que Jesús aún estaba con ellos, la autoridad de sanar enfermedades, de expulsar demonios, fue con el propósito de que creyeran en la palabra del Señor. Fue con el propósito de que creyeran que Jesús era el Hijo de Dios, del Hijo del Hombre. Y eso fue un caso único que se les dio a los discípulos, que en la actualidad no lo hay. ¿Cómo podemos comprender esto? Pues que en la actualidad no son enfermedades visibles las que sanan. Los que dicen que tienen el don de sanidad no sanan enfermedades visibles, tampoco se conocen a la persona, no hay testigos que digan: durante mucho tiempo he visto a este enfermo que padece esto y hoy tú lo sanaste de una enfermedad que yo veía, por ejemplo, de la ceguera, enfermedades visibles, no sé, algo que se pueda ver, que sea mudo, que sea ciego, no sé. También no sanan instantáneamente. O sea, tú ya eres sano, dicen, tú ya eres sano en el nombre de Jesús, créelo que te eres sano. Y la cosa así no es, o sea, tenemos que comprender las Sagradas Escrituras para darnos cuenta de que el don de sanidad en su actualidad dejó de existir. Estaba vigente en el primer siglo, el cual se dio a los discípulos solamente para el objetivo y el propósito de que creyeran en el Hijo del Hombre, en el Hijo de Dios, en Jesús. Con ese propósito se les dio en el primer siglo, el cual dejó de existir. Fue ese don de sanidad fue dejando de existir, y les he mostrado citas en 1 Timoteo 5:23, en 2 Corintios 12:7, en 2 Timoteo 4:20, que el propio Pablo padecía una enfermedad que era su aguijón, que el propio Pablo no sanó a Timoteo cuando tenía ese malestar estomacal, y que también al propio Trófimo no sanó Pablo. Y por otra parte,
Debemos solamente de depender de la palabra de Dios porque todo ya está aquí, las promesas del Señor ya están aquí. Hay que creer en la palabra de Dios, hay que leerla, pero también debemos de estudiarla, hacer estudios contextuales, analíticos para comprender en qué momento se dio, a quién se le dio, por qué se le dio, dejó de existir, sigue vigente esos dones. Debemos de estudiar, debemos de estudiar la palabra para comprender todo eso. Y lo único que podemos comprender que el más precioso milagro que existe en la actualidad es la palabra de Dios, porque fue inspirada por Dios y que a través de ella podemos ver las promesas de Dios que se cumplen en nuestras vidas en oración. Nosotros debemos orar siempre. Si nosotros tenemos una necesidad, ya sea de enfermedad o cualquier tipo de dificultad, debemos de presentarnos en oración ante Dios, poner nuestra petición en las manos del Señor, saber que el Señor tiene la única autoridad, el poder para hacerlo en su determinado momento y someternos, no quererlo obtener cuando nosotros queramos, porque nosotros no somos nadie para exigirle al Señor. El Señor lo hará en su determinado momento. Él es el único que tiene la autoridad para determinar en qué momento de tu vida Él te dará tu milagro. Él quiere que perseveremos en oración, le creamos a su palabra y nos sometemos a su voluntad, respetando y comprendiendo que todo lo que Él permite es por su perfección, es perfecto. Todo lo que a lo mejor a ti te pasa en tu vida que no entiendes es por la voluntad de Dios. Cuando tú vas ante Dios a presentar tu petición, a poner todo en sus manos, todo lo que pase después es por una perfecta voluntad de Dios que debemos de aceptar y debemos esperar en el Señor. En esta noche yo te invito que te pongas a reflexionar sobre el don de sanidad que en la actualidad no existe, que se le dio a los discípulos en su determinado momento, para un propósito de que creyeran en la palabra, en el Evangelio, que los identificaran como enviados de Jesús. En la actualidad lo único que podemos hacer es depender de la palabra de Dios porque ya todo está escrito, ya llegó lo perfecto y dejó de existir aquellos dones que fueron solo para los discípulos. No te confundas, no te equivoques. El Señor te dejó la palabra del Señor para que creas en sus promesas dadas en las Escrituras, pero también depender por medio de la oración de Él. Presenta tu petición ante Dios en oración. No te canses de clamar a Dios, no te canses de poner tu petición, tu enfermedad en las manos del Señor en oración y Él, en su determinado momento, hará el milagro en ti. Porque los milagros de Dios existen, los milagros de Dios aún están vigentes, pero Él lo hace cuando Él quiere, de una forma sobrenatural, cuando es su voluntad, cuando es su tiempo, cuando Él lo decide, no cuando una persona impone por medio de decretar o de declarar, porque la única autoridad la tiene Jesús, la tiene el Rey de Reyes y Señor de Señores, no nosotros, no el hombre. Y bueno, pues el Señor te bendiga en esta noche. Espero que esta reflexión pues haya sido de gran bendición a tu vida y que tomes en cuenta lo que te compartí el día de hoy. Cheques estas citas bíblicas que te he compartido y te pongas a reflexionar si lo que yo te he dicho en esta noche va a ser bendición para ti. Quiero que tú veas con ojos espirituales, que no te bases a una doctrina, sino que te bases en la palabra de Dios, porque ahí está todo. Que el Señor te bendiga en esta noche y te mando un fuerte abrazo y saludos desde aquí, desde Torreón, Coahuila, México. Y quiero mandar saludos a Noemí Resendiz Barrios, a Alde Pérez, a Dani Leal, a Miguel Espinosa, a Bernardo Pintle, a Rodolfo Bolaños, a Sherman Durán, a Pedro Ticona, a José Chavarría. Alex León dice saludos y bendiciones, sierva del Altísimo, gracias. Gracia y paz del Señor Jesucristo. Amén, Alex, bendiciones. A Ronaldinho, a Ana María, a Ramiro Carrillo, a Mostafa, a Héctor Espino, a Jonathan Inclán, a Alave Jaime, a Susi Escamilla Lozano, bendiciones para Pedro Chavarría, bendiciones para Jonathan Inclán. Bendiciones, Jonathan, espero que te encuentres bien
Y nos vemos todos el próximo viernes. Disfruten su fin de semana. Vean con ojos espirituales. Vivan en el Espíritu. No olviden que el Espíritu está en ustedes, el Espíritu de Dios. Todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, tenemos al Espíritu Santo. Y tómalo en cuenta, escucha su voz y obedece. Que el Señor te bendiga en esta noche. Nos vemos primeramente Dios, y así Dios me lo permite, el próximo viernes. Bendiciones.